Hola. Hola, ¿qué tal? Vamos a esperar que se sumen más compañeros y compañeras. Antes que se venga la tormenta. Esperamos un minuto y arrancamos. De acuerdo. Mientras tanto, vamos conversando. Les digo que ya están los resultados de los parciales. Esta noche, del parcial, esta noche lo publicamos, lo vamos a subir a la plataforma. Hay un 57% más o menos de aprobado, después de revisarlo varias veces. Vimos que algunas preguntas de teoría están muy repetidas, o sea que yo entiendo que compartan información, pero bueno, hay gente que ni leyó lo que se le estaba preguntando, copió y pegó, y en un examen presencial esto no ocurre. Pero bueno, es parte de la regla de juego. Hoy vamos a terminar de ver proyecto, la parte de teoría. Con Pablo van a terminar el lunes de revisar y repasar todo. Si es necesario, volvemos a ver algo el martes para el miércoles hacer el segundo parcial y coordinar con la gente que tiene que hacer el de pronóstico, el momento en que lo vayamos a resolver. Eso en cuanto a lo que nos queda por ver, y después iremos preparando los calendarios para los coloquios. Obviamente el coloquio de la promoción dura hasta la mesa que viene, mesa de febrero, sin ningún problema. Así que bueno, lo que sí les pido, hay algunas sorpresas, nos llevamos algunas sorpresas en el parcial, gente que ya la cursó a la asignatura, que ya sabe, ya conoce incluso las preguntas o tipo de preguntas, no aprobó, o sea que hay algo que está pasando ahí que nos llama la atención. Luis, el parcial de pronósticos va a ser el mismo día del recuperatorio, ¿no? No, vamos a ver cómo lo vamos a organizar. La idea es que sí, pero vamos a ver cuánto
son también los que van a rendir el parcial de pronóstico, porque por suerte cada vez son menos los alumnos del plan 99 que están quedando. Así que vamos a ver. La idea es esa, hacerlo a continuación, tomarle un ejercicio de pronóstico con algunas preguntas de pronóstico aparte del recuperatorio. O sea que si hay gente que tiene que rendir, ¿cuál es la idea? Si hay gente que tiene que rendir el recuperatorio y además del parcial de pronóstico, bueno, que tengan tiempo como para hacer las dos evaluaciones. Luis, una consulta. ¿En codificación va a entrar en el examen? Por ahí con Pablo sí. Perdón. No, dale. por ahí con Pablo habíamos hablado de que por ahí se podía llegar a tomar en el coloquio en vez de... Exactamente, lo vamos a tomar en el coloquio, no en el segundo parcial. Pero además yo le voy a hacer una guía de qué es lo que tienen que ver de codificación, que no es todo el material, son 100 y pico de páginas donde hay un montón de material muy útil para quien se vaya a dedicar al tema de codificación, pero para la evaluación como concepto no es lo que se necesita. Hay muchísimos ejemplos, generalmente destinados a la parte de productos tangibles, pero nosotros lo que necesitamos saber y muy bien es la lógica de formación del código. Así que por eso son las primeras 20 y pico páginas, no todo el material. Y sí, y es para el coloquio, puede ser que aparezca una pregunta de pronóstico. De codificación. Okay. Estaba pensando en pronóstico y de codificación. Bien. No lo vamos a tomar en el segundo parcial. Gracias. Luis, no por nada. Solo para verificar, ya están publicadas las mesas del turno de diciembre, martes 7 y miércoles 15. Están publicadas las de PSP. El recuperatorio va a ser el 7. No. Lo que dicen... A ver. Vamos a ver cómo lo hacemos, porque el recuperatorio va a ser... Es decir, esta cursada, generalmente, las mesas de exámenes que están publicadas son presenciales y son para alumnos libres. Bien. No para ustedes que están tratando de promocionar la asignatura. Bien, las mesas de exámenes que están publicadas son para alumnos, para estudiantes en condición de libres. Y va a ser presencial la parte práctica. La parte de teoría va a ser virtual. Me sacaste una de las dudas porque decía presencial, eso ya está aclarado. Y la pregunta es, digamos, el recuperatorio todavía no tiene una fecha fijada, entonces. El recuperatorio no, porque no estaba previsto en la facultad la fecha de el asueto, el no laborable del miércoles, porque nosotros pensábamos tomarlo ahí en ese miércoles, el recuperatorio. Pero bueno, y hay un poco de problemas con los no laborables y el trabajo. Pero la idea es tomarlo en esas semanas, si se puede, o el viernes o el jueves, tratar de tomarlo en esa semana el recuperatorio. Gracias. No por nada. Y muy probablemente después de la semana, o sea, en la semana de la fiesta tengamos algún día para hacer coloquio. Porque tenemos Navidad y el viernes creo que es 24, ¿sí? Si mal no recuerdo. Viernes 24, sábado 25. En esa semana de lunes 20, muy probablemente pongamos una mesa para hacer coloquio. Gracias. No, por nada. Lo que sí,
no son ustedes, pero yo le voy diciendo, todo aquel estudiante que quiera rendir en condición de libre o está promovido pero de cursadas anteriores, debe inscribirse en el CIU Guaraní. Ustedes no, porque ya están inscritos en el acta de promoción, pero todo aquel alumno, estudiante, que quiera rendir en condición de libre o promocionado de cursadas anteriores, de la cursada anterior, porque puede ser el primer semestre 2021, debe inscribirse en el CIU Guaraní, para que quede en acta y no tener problemas con las notas. Estamos teniendo muchos problemas con actas de exámenes que no está cargada la nota. Y ustedes que se están por recibir, les pido por favor que controlen eso. Bien, vamos a compartir a dónde habíamos quedado con la parte de planificación del proyecto, con los puntos de control. Habíamos visto la planificación y parte de la programación del proyecto y dónde se van a hacer los puntos de control. Los puntos de control se les llama hito en particular, pero es un punto más de control. Puede ser en cualquier momento del proyecto. Hay una pregunta por ahí que dice si puede ser al final de una actividad en un bloque. No, puede ser en cualquier momento, se puede marcar un hito. Obviamente tiene que estar planificado y programado con alguna intencionalidad. ¿Qué queremos decir? Con alguna idea de para qué queremos controlar en ese momento del proyecto el avance del mismo. ¿Cómo es la programación del proyecto? La programación del proyecto va a estar dada por la secuencia de las actividades y la duración de las actividades, ¿sí? Ustedes ya estuvieron trabajando en práctica cómo armar la cadena o la secuencia de actividades y cómo se trabajan con los tiempos. ¿Qué pasa cuando el tiempo es aleatorio? Pregunto. Cuando el tiempo no es determinístico, no está definido por una determinada actividad, cuando la actividad es nueva, no hay experiencia. ¿Cómo se encuentra ese tiempo? ¿Cómo se elabora? ¿Perdón? Por estimación. El tiempo esperado. Por usando estimaciones, el tiempo probable, el optimista. Bueno, esas, vamos a adelantarnos un poquito, pero esa es una propuesta. Y es la propuesta más usada. ¿Por qué? Esa famosa distribución beta, estadísticamente hablando, es la más utilizada. ¿Por qué? Hay una pregunta en eso. ¿De dónde sale que esa distribución es la más utilizada? ¿Cómo se demuestra que es la más recomendada? ¿Puede que tenga que ver con que usa el teorema central del límite? No. Tiene que ver ¿con qué? Con la experiencia. Con la cantidad de proyectos, los miles y miles de proyectos que se han hecho y aplicando esa estimación estadística hemos encontrado que se acerca mucho a la realidad. Esa o la triangular, que la triangular también es una forma de resolverlo un poco más fácil desde el punto de vista del lenguaje de programación simbólica, el tiempo esperado. Pero cuidado, puede haber otro tipo de distribución, ¿sí? Puede haber otro sesgo en el comportamiento estadístico que tendrá que ver con el tipo de proyecto o el tipo de actividades que nosotros estemos realizando. Bueno, esto ya lo fueron definiendo, cuál era la fecha de comienzo más temprana.
la fecha temprana de terminación, la última fecha de terminación, la última fecha de comienzo, de posterior. ¿A qué llamamos holgura o márgenes para desarrollar una determinada actividad? El tiempo que se puede demorar una actividad o el proyecto en general sin que se atrase la fecha pactada, digamos. La holgura total y ¿cuál era la otra holgura? La secundaria. La secundaria. ¿Y la secundaria qué tenía que ver? ¿Qué relación había? Entre actividades. Entre actividades. Yo puedo tener una holgura, un tiempo entre actividades, un tiempo flotante que puedo de alguna manera administrar, y tengo la holgura total. Esa holgura tiene que ser cero para indicar el camino crítico de un proyecto. Tiene que ser mínima. Exactamente, tiene que ser mínima. Puede no ser cero. Eso es también otro error muy común. ¿Qué otra consideración hay que hacer entre las relaciones o precedencia y los retardos? ¿A qué se le llama retardo en un proyecto? En la duración de una actividad de un proyecto. ¿Qué es el retardo? Es una constante de tiempo que se le añade para indicar el inicio de alguna actividad posterior a una actividad que se está haciendo actualmente. ¿Y para qué nos sirve contar con ese tiempo o con la posibilidad de asignarle un tiempo a ese retardo? Hay actividades, por ejemplo, o proyectos de la vida real de que las actividades tienen que, una vez que se culminan, requieren un cierto tiempo de retardo para poder comenzar otra actividad. Por ejemplo, en la construcción se ve mucho ese tipo de actividades. En la construcción, en tareas de, por ejemplo, de fraguado, tiene mucho que ver, en pintura, en tratamiento superficial, en enfriamiento de determinadas esquemas de protección, donde hay reacciones de tipo química. Es decir, hay un montón de ejemplos donde ese tiempo de retardo es muy considerado. Después vamos a la idea de camino crítico. ¿Por qué es interesante conocer el camino crítico? Desde el punto de vista de la ingeniería. Esa es otra pregunta. Y porque vos, conociendo las actividades que forman parte del camino crítico, sabés en qué actividades te tenés que esforzar o concentrar para, si querés disminuir el tiempo del proyecto, para disminuir el tiempo de esas actividades. Son las que te van a marcar la duración del proyecto. Un retardo en una de esas actividades te retarda el proyecto. ¿Puedo relacionar esto con el concepto de TOP, sí. Teoría de las restricciones? Sí, serían las actividades que marcan el tiempo de ciclo, o sea, las actividades críticas. La actividad es crítica, pero ¿hay una más crítica que otra? ¿Qué diferencia encontramos en eso? Que vale la pena reflexionar. En teoría de las restricciones decimos que había una actividad. Exacto. Que era la crítica, que era la cuello botella, que una vez resuelta, trabajada esa, pasábamos y íbamos a encontrar otra. En un proyecto. Puede haber varias en un proyecto. Todas las del camino crítico. Todas las del camino crítico tienen una holgura mínima. ¿Sí? Pero hay una que puede ser mucho menor, es decir, ejemplo, puedo tener una actividad que integre el camino crítico que tenga
holgura 1 y otra que tiene holgura 0, integran el camino crítico. La holgura mínima. Bueno, la mínima, pero en esa holgura. Es decir, el camino tiene la holgura mínima, pero esa actividad, esa holgura secundaria entre actividades, ¿va a ser 0 igual o puede tener otro valor? No te entendí la pregunta. Puede tener que en un camino crítico vos podés tener actividades críticas con distinta holgura. Esa es la pregunta. Vos podés tener el camino crítico integrado con las actividades que tengan distintas holguras. Por ejemplo, el camino crítico, holgura total 0, y vos tenés actividades con holgura secundaria distinta de 0. ¿Puedo tenerlo? Holgura secundaria es la que se pone arriba, la que te dice... No, no es la que se pone arriba. Piensen en qué significa, más allá la simbología. Era la que te indicaba cuánto te podías retrasar para sin retrasar el inicio temprano de la siguiente. Entonces sí podés tener esa holgura, puede ser distinta de 0, porque puedes tener 2 hijas. Entonces, ¿qué relación tiene esto con lo que venimos charlando de teoría de las restricciones? La más restrictiva de las actividades, por decirlo de alguna manera, es la de menor holgura secundaria. Exactamente. Esa sería el equivalente al cuello de botella de teoría de las restricciones. La diferencia está que en teoría de las restricciones es un proceso que no es un proyecto. ¿Por qué no es un proyecto? Porque se hace más de una vez. Se hace se puede aplicar en sistema repetitivo. Exactamente. Es la única variable, porque los recursos también son limitados y yo tengo una fecha de entrega y una fecha de comienzo. O sea, la única que queda es que la actividad puede ser repetida. ¿Qué otra particularidad tiene el camino crítico? ¿Qué tan importante es la varianza en el camino crítico? Y que puedo tener 2 caminos críticos, por ejemplo, en un proyecto, y voy a tener que prestar más atención a que tenga más variabilidad. Entonces, ¿realmente cuál es el camino crítico? Es decir, mayor varianza. Exactamente. Desde un eufemismo, el que más crítico de los críticos, aquel que tiene una mayor varianza. ¿Por qué? Porque pueden cambiar más fácilmente, no sé si es fácil la palabra, los tiempos, y lo cual retrasar todo el proyecto. Exacto. Bueno, toda la parte mecánica de cálculo de fecha para nodo y demás, y la calcular las holguras, eso ya lo vieron prácticamente. Acá en un esquema de línea de tiempo, cómo son esas magnitudes, y cómo es el algoritmo de cálculo. Obviamente esto está totalmente informatizado. Esto se explica y ustedes lo tienen que ver de esta manera para entender cómo funciona, pero hoy en día está totalmente informatizado, hasta con un Excel, una macro, se puede hacer. ¿Qué es lo que busco con este programita lineal? ¿Qué es lo que se busca con esto? ¿Qué minimiza? Minimizar la duración del proyecto. Minimiza la duración del proyecto, que se puede aplicar, pero el problema es que, ¿qué problema tiene para aplicar esta forma de resolverlo? Y es muy engorroso, porque lo tenés que hacer cada vez que se cambia un dato del proyecto. Sí, es engorroso, pero si está planteado, uno empieza a cambiar el comportamiento de las variables y es mucho más fácil resolverlo. O sea que implica un gran trabajo inicial, pero después se puede resolver tranquilamente. La mayoría de los paquetes de software, esto es lo que traen adentro. Hoy la minería de datos, por ejemplo, y el machine learning,
se usa muchísimo, muchísimo en la parte de proyectos. Proyectos se manejan en tiempo real y, bueno, están tomando un montón de información, un montón de datos del proyecto para tratar justamente de cumplir con los tiempos y sobre todo, además de cumplir en tiempo, minimizar costos. Bueno, toda la programación inicial está un proyecto muy simple, cálculo de fecha temprana, de comienzo y terminación. Esto ya lo vieron ustedes en la práctica. Cálculo de holguras totales y los márgenes que se tienen. La tabla, la programación inicial, la muestra en el gráfico de Gantt. Hay toda una teoría que tiene que ver con los costos, el valor ganado, ver de qué manera uno puede empezar a medir si el proyecto está atrasado, no está atrasado, cómo estamos en función de costos. La red de actividad en los arcos prácticamente no se usa, se trabaja con los nodos. Esto es un poco para contarle cómo fue la historia, pero en los arcos no hay resolución. El problema de la duración-costo. Un proyecto que tarda menos, ¿tiene menor costo? No necesariamente. No necesariamente. Bueno, tengan cuidado con las respuestas. No necesariamente. Hay un montón de ejemplos que a veces reducir el tiempo de ejecución de un proyecto para tener el producto lo antes posible no implica que estemos minimizando el costo. Y a la inversa también, ¿sí? No es que porque dure mucho va a ser más caro. Todo va a determinar qué tipo de tecnología estemos utilizando. El párrafo tengan cuidado con la interpretación de costos directos o gastos generales. ¿Qué diferencia hay desde el punto de vista económico y contable entre un costo y un gasto? Que el costo se lo puedes asignar directamente al producto o lo que estés haciendo, y el gasto general es los gastos en los que incurrís por. Sí, pero el producto se lleva todo, se lleva puesto los gastos y los costos. Es decir, vos con tu producto absorbés todo, el gasto y el costo. El costo es el sacrificio económico para lograr el producto. ¿Y el gasto? ¿Por qué es necesario individualizarlo y clasificarlo de manera diferente? Porque los gastos los voy a tener siempre, digamos, siempre que yo haga el proyecto lo voy a tener. En cambio, los costos directos se asocian a una actividad particular. Porque como yo represente incluya en esa matriz, en ese plan de cuenta, ¿a qué considero gasto? ¿Qué considero como gasto en un proyecto? Y el costo de puede ser aquellos que varían con la duración de la actividad. En parte sí, pero generalmente no, qué sé yo. Si yo pago un alquiler por el operador, mientras dure el proyecto voy a tener que pagarlo. Por ejemplo. No están asignados directamente a una tarea determinada. Entonces, ¿cómo divido, cómo interpreto el costo directo que está relacionado, obviamente, con la actividad en forma directa? Está formado por la sumatoria de todos los costos que están relacionados directamente con la realización de esa actividad, que no existirían si la actividad no se hace. Y en cambio el gasto... Yo, Luis, lo que interpreté de gastos es que, por ejemplo, es un gasto por hacer el proyecto en sí. O sea, si yo tuviera que, por ejemplo, pagarle a un contador
para que me haga un trabajo del proyecto, dure lo que dure, o haga las actividades que haga, lo voy a tener igual. Entonces, si yo tardo más en hacer el proyecto, es como que se amortiza más ese gasto. En cambio, si yo tardo menos, el gasto lo tengo igual, y dividido en el periodo de tiempo que tardé, como que me sale más caro. Algo así lo interpreté yo, no sé si está bien. En parte sí, el gasto vos lo tenés, desarrolles sí o no esa actividad, lo tenés por encarar el proyecto. Por eso di el ejemplo de un obrador en una obra, una construcción civil, o la adquisición o el alquiler de determinado herramental, se haga o no la actividad, o las grúas, se realice o no la actividad, yo ese gasto incurrí. Pero hay que tener un poco de cuidado entre ese gasto que es un gasto general y ese costo directo. Y los costos directos que pueden ser de tipo fijo, que no me importa, y los costos que son variables. Que ese sí es interesante porque si tienen relación directa con qué cosa, con la duración de la actividad. Más dura la actividad, muy probablemente el costo variable puede ser mayor. Si no hay un cambio de tecnología. Ese ejemplo se lo da si yo tengo que hacer una zanja y uso una retroexcavadora, tal vez la zanja la haga muy rápido, pero a un costo muy alto, porque el alquiler de la máquina suele ser a veces más importante que la mano de obra de contacto de quien zanjea. A lo mejor te cobran el día de la máquina y en realidad la zanja te la hace. Un par de horas. Exactamente. Bueno, una grúa te cobran desde que sale. Desde el día completo, las 10 horas mínimas. Exacto. Si va con ayudante, si va con no ayudante, si va con aguatero, cosas insólitas al día de hoy. El equipo de trabajo lo integra, bueno, el gruero, el ayudante y el aguatero. El Reaper. Ahora sí estuvo establecido. Ahora te mandan el Reaper, que te hace la señal. Bien. ¿Qué más? La idea, bueno, es armar un programa o programar un proyecto para minimizar el costo total del proyecto, ¿sí? Y reducir sistémicamente la duración total del proyecto a partir de la primera programación inicial. Para que sea mínimo el incremento de costo directo. Ese sería el objetivo. La duración normal y el costo normal de un proyecto. Hay un estudio muy bien realizado que la mayoría de los proyectos no se cumple el presupuesto original. Los costos siempre son mayores a la idea de presupuesto inicial. ¿A qué llamamos tiempo de ruptura o el costo de ruptura? ¿Qué es el tiempo de ruptura? El menor tiempo al que puedo realizar esa actividad. ¿Cuándo podés achicar el tiempo? Sin que ocurra que... Un cambio de tecnología. ¿Pero por qué? Es decir, el tiempo mínimo en que puede realizarse la actividad. Ese conjunto de todas actividades reducidas del proyecto se llama tiempo de ruptura. Y está relacionado ese tiempo de ruptura con un costo de ruptura. ¿Por qué? ¿Por qué es importante saberlo, conocerlo? Vamos. Porque esa minimización tiene un costo asociado. Pero si yo dije que mi objetivo estaba acá arriba, era determinar un programa que minimice el costo total y a partir de ahí reducirlo para tratar el incremento, de bajar el costo total el tiempo. Perdón, Dale. Porque entiendo que el costo total del proyecto está compuesto por los costos directos y los gastos generales. Entonces, eso es
reducir una actividad tiene un costo, tiene asociado el gasto general del proyecto. Yo disminuyo la duración de la actividad y me aumenta el gasto. Entonces yo tengo que ver qué me conviene, es decir, reducir la actividad y entonces reducir la duración de la actividad y entonces reducir el costo directo, o dejarla como está porque el aumento en el gasto general va a ser más grande que el ahorro en costo. Entonces, ¿qué tengo que lograr? ¿Qué tengo que lograr? ¿Un equilibrio entre qué? Entre costo directo y gasto general. Exactamente, tengo que ver si conviene o no conviene. Si logro reducir los dos en forma simultánea, fenómeno. Pero si no, tengo que empezar a mirar qué es lo que se reduce más. Bueno, acá está un análisis hecho en forma simbólico, cómo es el algoritmo de minimización para los proyectos, entre el costo total, bueno, la suma del gasto general, el costo directo por unidad de tiempo va descendiendo y la curva de costo total. Acá el algoritmo que propone, primero construye la red, calcula toda la fecha, determina el incremento de costo directo por unidad de tiempo para todas las actividades, después determina el costo directo normal total del proyecto, para todas las actividades, y empieza a reducir la duración total del programa en una unidad de tiempo. Se va bajando de a una de unidad de tiempo. ¿Hasta cuándo lo puedo ir bajando? Hasta que una de las actividades que no formaba parte del camino crítico ahora lo forme porque tenga esa holgura. Que yo bajé. O sea, a ver, pasándolo un poquito limpio. Y hay otra actividad que dure más que esta que yo estoy reduciendo. Que la holgura, o sea, que una de las actividades ahora sea la restrictiva en el proyecto y ya cambie el camino crítico. Pero empiezo a trabajar ¿por qué lado? Se empieza a reducir únicamente las actividades de los caminos críticos, y una sola en cada camino. Así. O una en común. Claro, puede ser también una común. Tengo que ver que produzca el menor incremento de costo. Y después tengo que volver a calcular el costo total, directo total, recalcular todas las fechas de nuevo, y volver a plantearlo. Es un proceso iterativo. Si en cada camino crítico aparecen actividades que no alcanzaron su tiempo de ruptura, entonces se vuelve a reducir. Ese loop de cálculo, ¿a qué nos lleva? ¿Qué nos dice? ¿Para qué nos sirve? A ver. ¿Para qué nos sirve esto que estamos intentando hacer? Para obtener la menor duración del proyecto. Exacto. A ver, ¿de qué manera puedo trabajar? Bueno, obviamente esto se puede resolver con un programa de optimización que va a tener la complejidad que ya todos avisoramos. Y bueno, podemos trabajarla y resolver, pero cada ejemplo, cada manera que vamos a ir bajando un tiempo, una unidad de tiempo, deberíamos volver a replantearlo. Acá hay un ejemplo muy chiquito. Miren cuántas actividades tiene. Tienen muy pocas actividades. Con 10 actividades, incluyendo la inicial, lo resolvió bajándolo aplicando la heurística. Y después, bueno,
resolviéndolo con un programa lineal, encuentra cómo es ese costo total. ¿Qué otra relación puede haber entre el tiempo de duración de un proyecto y su costo? ¿Qué pasa con estos cambios? Son más que nada algebraicos, cambios discretos que puede haber en esa función. ¿Qué es lo que propone acá ese ejemplo? ¿Qué pasa con este ejemplo? Que la variación entre unidades no es como, no es la misma, ¿sí? No es lineal. Si se puede hacer de otra manera, claro, no es la misma y no es en forma lineal. Bueno, matemáticamente lo puedo resolver. ¿Qué pasa con las funciones no lineales? También lo puedo resolver. Hoy se está usando mucho una herramienta de programación muy antigua, pero que se está revalorizando de nuevo, que es el Fortran 14, para programar este tipo de funciones y encontrar mínimos, para tratar de linealizarlas. Bueno, este es otro ejemplo. Son ejemplos que muestran la posibilidad de solución. Es decir, ¿qué tienen que saber ustedes de cada una de estas cuestiones? A ver, ¿qué deberían saber? Que esa relación puede no ser lineal. ¿Qué otra más? Que vos podés hacer variar una actividad hasta el tiempo de holgura mínimo de las otras actividades que no forman el camino crítico. Exacto. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa con estos ejemplos que se están dando en la relación de costo? Vamos, estoy seguro que lo saben, anímense, vamos. Y podés ver qué actividad de todas las críticas te conviene reducir para que te aumente lo menos posible el costo. ¿Qué más? ¿Qué más? Algo que no está explícito en esta parte, pero es que usted tenga los recursos suficientes para poder generar estas variaciones de las actividades. ¿Que no tenés qué, perdón? O sea, que algo que no se considera en esta sección, pero es que vos disponga de los recursos necesarios y suficientes para poder realizar las variaciones. O sea, que te sirva para qué? Para presupuestar. Exacto. La idea de tener, de poder requerir recursos para poder costear esta red de actividades o los cambios que se puedan dar tecnológicos en las actividades. Para eso te sirve todo este análisis. Es importante hacerlo. Bueno, y acá trabaja ya. Acá teníamos nada más que los tiempos eran discretos, lo conocíamos, estaban estimados o estaban presupuestados. Aquí ya empezamos a trabajar la incertidumbre en la duración. ¿Qué particularidades tienen? Bueno, lo que hablamos antes. ¿Quién da esos tiempos?
¿Quién da esos tiempos? ¿Qué más? ¿Qué pasa cuando hay actividades nuevas, totalmente nuevas? Generalmente cuando el tiempo hay incertidumbre, no es conocido, es porque o bien la actividad es nueva, el contexto es cambiante, la tecnología se modifica, entonces hay incertidumbre en la duración de la actividad. Bueno, esta es una estimación, la que hablamos antes, distribución tipo beta. Puede haber otra, ya lo dijimos también. Habría que conocer el comportamiento. Está probada que esta distribución es la que más se acerca a la realidad en la mayoría de los proyectos que se han realizado. También la estimación del valor esperado y la varianza, ustedes ya lo saben, de estadística. ¿Cómo son los cálculos y la fecha y la holgura acá? ¿Qué cambia del otro modelo para calcular fecha y holgura? ¿Qué es esto? ¿Cambia algo en el procedimiento? El tiempo esperado tenés que calcular. Tenés que calcular el tiempo esperado, pero en el procedimiento, en la heurística de cálculo, ¿cambia algo? No. Tampoco en los software que se utilizan. Hay más de 10 software. Les recomiendo un libro interesante. Denme 2 minutos. Este es el libro de Clustering. Clustering es el que hizo el project para Microsoft. Es El título. se llama Administración de Proyectos. Clustering. La editorial de Alfa Omega. Es un libro muy interesante porque es del autor y además cuenta para qué no sirve, es decir, cómo no funciona el trabajar con un software de administración de proyectos, en qué tipo de proyecto no es recomendable. Y habla, por ejemplo, del project, en qué caso no lo utilizaría. Es un libro sencillo que al que le toque trabajar con proyectos en la vida profesional se lo recomiendo. Es muy simple, nosotros vemos mucho más de lo que está aquí, pero tiene algunos comentarios que son interesantes. Critica también al BAN, TIR y toda la parte de costeo, que está bueno. Bueno, el camino crítico y las actividades críticas. ¿Cambia algo en el modelo tradicional que vimos de los tiempos discretos? No, lo único agrega lo del índice de criticidad. Agrega el índice de criticidad. Y esta frase, que es más importante el concepto de actividad crítica que el de camino crítico, donde hay una gran varianza, donde hay una fuerte diferencia entre qué tiempo. El tiempo optimista y el tiempo pesimista. Y donde el tiempo esperado es un tiempo poco probable de que ocurra. Si bien es esperado por la distribución, es poco probable que ocurra. Entonces aparece ese índice de criticidad. Y de acuerdo al índice este de criticidad, ¿qué nos dice? Y te da la probabilidad de que una actividad sea crítica, se convierta en crítica. Se vuelva crítica aún no siendo a priori, que en el futuro se vuelva crítica. Bueno, la estimación de la media y la varianza, ustedes ya tienen todos los fundamentos estadísticos, sobran para esto. La normalidad en la duración de un proyecto, qué pasa con el PER y las redes, la distribución de probabilidades. ¿Y
y cómo empezar a trabajar con las redes, simular el comportamiento de las redes. Hay mucho de simulación, pero simulación del comportamiento de la red. Cómo cambiar tecnología para poder hacer una actividad en un momento de la secuencia diferente. Esto se trabaja en los proyectos reales, se trabaja muchísimo antes de aprobar el proyecto, antes de programar el proyecto. Se trabaja mucho en simular circunstancias donde las actividades pueden llegar a ser. Es más, se han desarrollado tecnologías a partir de esta propuesta. Si logramos hacer la actividad F antes de la M, y estaríamos bárbaros, ahorraríamos tanto tiempo, podríamos acortar el proyecto, el costo sería tal. Por lo tanto, hay que encontrar una manera de resolver tecnológicamente esto. Y así se han desarrollado tecnologías de construcción, de soldadura, en fin, un montón de tecnología a partir de este tipo de situaciones. Por eso es muy importante. Las simulaciones en PERT, en redes de este tipo, es el camino propicio para simular. Y acá donde usamos la distribución triangular en vez de la beta, porque bueno, desde el punto de vista analítico y de programación, es más fácil trabajar con este triángulo. Un ejemplo de aplicación donde se simula con distribución beta y con distribución triangular. Y las diferencias no son muy grandes. Habría que chequearla frente al proyecto en sí. Proyecto de verdad, ¿no? Otro ejemplo también. Hoy en día yo creo que esto es mucho más que importante, ¿no? No es un complemento, sino son una herramienta para poder trabajar en proyectos complejos, donde tengamos incertidumbre. Los proyectos reales son una mezcla de actividades donde el tiempo es conocido, se puede asignar, se puede controlar tranquilamente, y en otras donde el tiempo es realmente incierto. ¿Por qué? Por todo lo que hemos dicho antes. Por actividades que nunca se hicieron. Ejemplo, el proyecto que se aprobó para desarrollar la vacuna del COVID, realmente tenía muchas de las actividades, excepto el envasado, que era una actividad conocida, muchas de las actividades eran inciertas. Y sin embargo se trabajó con una metodología de proyecto y se simuló mucho. Y se usó mucho inteligencia artificial para eso. En realidad, algo que compone el gran espectro de la inteligencia artificial, que es los algoritmos que aprenden o el machine learning. Esta otra propuesta interesante, aquí le llamamos el amortiguador de un proyecto. ¿Y por qué lo usaríamos? Para protegernos de la... Para protegernos de la excesiva variabilidad. Entonces, acá propone amortiguadores de distinto tipo, de proyectos, de recursos, de alimentación. La idea del amortiguador no cambia de la definición o de la propuesta que hemos trabajado durante el resto de la asignatura, ¿sí? Que es que
¿Para qué nos sirve un amortiguador? Buffer. Para protegernos de la variabilidad que se puede tener. Variabilidad, pero más que nada que de la variabilidad, pero ¿qué es el problema que tengo? No es solamente variabilidad. Para no quedarme corto de recursos, es decir, se sobredimensionan los de recursos para cumplir con el proyecto en las fechas estimadas. ¿Para qué nos servía antes el buffer? Para no interrumpir el flujo de producción. Para eso no nos servía. Yo lo que quería asegurarme que la línea fluya. Porque la variabilidad, bueno, puedo entenderla y absorber con... Entonces puedo agregarle a la duración calculada con el camino crítico en valores esperados, un coeficiente de seguridad, de recursos, o sea, tener más de recursos disponibles que los que realmente estaban pensados antes de las actividades críticas. Si esta actividad es crítica, yo quiero que todos los recursos estén en el tiempo -1. Quiero que esté la grúa, quiero que esté el camión, quiero que esté la gente, quiero que esté todo. De alimentación, es decir, en el sistema de obra civil se habla del empacho, agregarle tantos recursos a la alimentación como para que nunca falte, así el proyecto no tiene oportunidad de detenerse por falta de algún otro insumo en la línea. ¿Cómo calcular un alimentador del proyecto? Bueno, esto es una forma, puede haber otra. Si conozco cómo es el comportamiento, puedo establecerlo a priori sin tener que determinarlo. ¿Cómo cambia la relación duración-costo en un proyecto cuando hay incertidumbre? ¿Qué cambia? Estas preguntas que estoy haciendo son las mismas preguntas que le van a aparecer en la evaluación. Ahora tengo incertidumbre en los costos. Pero ¿cómo he resuelto ese problema de incertidumbre en el proyecto? Empecé a hablar de un tiempo esperado. ¿No puedo tener una idea de costo esperado? Sí, pero es una idea, justamente. ¿Perdón? Que sí, pero va a ser una estimación, una idea. Sí, pero al tener una actividad, es como cuando hablamos de pronóstico en el MPS, cuando tengo incertidumbre, la incertidumbre la voy a arrastrar durante todo el proceso. ¿De qué manera puedo eliminar esa incertidumbre? Ustedes están administrando un fideicomiso constructivo, civil, donde hay incertidumbre. Obviamente, el tiempo va a ser estimativo, por ende, el costo va a ser estimativo. ¿Cómo limitan esa incertidumbre? Se me ocurre un costo optimista y un costo pesimista, o sea, para tener para poder calcular esa variancia en tiempo y traducirla en costos, digamos. Algo más simple. El uso de presupuestos. El uso de presupuestos. No pueden gastar más de tanto, chao, listo. Gastan menos, está bárbaro, pero bueno, tengo incertidumbre, asigno un presupuesto a esa actividad o a todo el proyecto y de ahí no se mueven, o si me muevo me van a tener que justificar por qué y vamos a trabajar mucho más exhaustivamente. Pero cuando tengo incertidumbre en el proceso de gestión y de administración, lo voy a arrastrar siempre. Tengo que eliminar la incertidumbre. Si la incertidumbre es
residual, o sea, tiene que ver con la naturaleza de la actividad. Ejemplo, la mayoría de las películas, de los films, de las series, se trabaja por proyecto. Es el ejemplo casi práctico y actual de trabajar por proyecto. Pero bueno, tengo actividades a lo largo de ese film que están relacionadas con los problemas ambientales, tiempo, frontera, no sé, uso de determinados recursos, me comprometo a usar aviones que me lo tiene que prestar la Fuerza Armada, o tengo que ir tengo que cerrar un aeropuerto, es decir, el nivel de incertidumbre es muy alto. Entonces, para minimizarlo directamente, acuerdo un determinado presupuesto, porque la incertidumbre es directamente, tiene que ver con la naturaleza de la actividad. ¿Puedo trabajar en un sistema de optimización teniendo variables aleatorias o actividades aleatorias? Ustedes ya han aprendido a trabajar en esto. ¿Puedo aplicarlo? ¿Puedo encontrar un óptimo si tengo comportamiento? No. ¿Sí o no? No, para mí, no. ¿Lo vieron en operativa? ¿Sí o no? Operativa 1. ¿Puedo aplicar optimización a un programa con duraciones aleatorias en las actividades? Lo puedo aplicar, pero ¿qué voy a tomar como dato? El tiempo esperado. El tiempo esperado va a ser ese tiempo que yo voy a utilizar en el programa lineal. Pero ¿qué problema tiene ese tiempo esperado? Y que tiene un 50% de probabilidad nomás. Exactamente, que va a ser un óptimo esperado, no va a ser un óptimo. Ese comportamiento que iba a tener antes, no lo voy a tener ahora. Entonces, ¿tiene sentido calcularlo? Sí, para tener una estimación. ¿Perdón? Una idea. Siempre es mejor tener una idea que a no tenerla. Sí, pero en este caso, el costo que tiene tener esa idea, tal vez también no se amortice con el resultado que me da. Hoy en día, de vuelta, los sistemas informáticos, bueno, te pueden ayudar, pero te va a ayudar mucho más un buen sistema, simular muy bien ese proyecto, antes que calcularlo de esta manera. Bueno, acá también tiene un ejemplo. Este capítulo tiene bastante ejemplo para revisarlo. ¿Cómo son las penalizaciones que tiene el método de PER? ¿Qué nos dice ese párrafo? ¿Qué nos dice? Que vos con el método PERT vas a calcular una fecha de finalización con una determinada probabilidad, no es que va a ser sí o sí esa. En la otra también teníamos ese problema, pero acá el problema es más agudo, porque ya sabemos que todas las actividades tienen esa naturaleza, que ese tiempo es un tiempo de ese tipo. Bueno, la gestión de riesgo en los proyectos, el riesgo es algo inherente a la actividad. El riesgo, por definición, el riesgo nunca va a ser cero. Siempre existe un riesgo, siempre. Yo voy a tratar de minimizarlo, voy a
tratar de ¿qué? De asumirlo. De detectar. Voy a tratar, obviamente, de detectarlo. Voy a tratar de compartirlo. ¿Qué voy a hacer también con un riesgo? Cuando el riesgo se lo traslado a una compañía de seguro, un seguro de CACs, ¿qué estoy haciendo con el riesgo? Mitigar. No, mitigar sería la manera de minimizar de alguna manera el riesgo. ¿Qué estoy haciendo con el riesgo? Trasladarlo. Lo traslado. El riesgo que lo voy a tener, que lo tendría yo, se lo traslado a otro ente, pero para ese traslado, ese ente me cobra. Voy a tener un costo mayor. Pero ya, por lo menos, hay un riesgo que lo estoy trasladando. O sea, yo puedo tener muchas acciones con los riesgos. Lo que tengo que entender es que el riesgo nunca va a ser cero, que el riesgo siempre va a estar, que hay un riesgo residual que es inherente a la actividad. Si voy a, no sé, tirarme con un paracaídas, el riesgo, por más que trate de asegurar todas las variables para no tener una contingencia, el riesgo es inherente a la actividad. Yo sé si me tiro con un paracaídas, hay un riesgo alto que voy a tratar de minimizar, y el riesgo tiene otro comportamiento que tiene que ver con la probabilidad de ocurrencia y con el impacto esperado, ¿sí? ¿Tienes un ejemplo de compartir? Perdón. Mencionaste antes de compartir los riesgos. ¿Eso qué sería un ejemplo? Bueno, yo trabajo mucho en unión transitoria de empresas. Yo comparto el riesgo. Mi expertise está en una área. Comparto el riesgo con otra empresa que tiene su expertise en esa tarea que no la tengo yo. Entonces el riesgo de fracasar o de tener una rotura o de no poder terminar, lo comparto. Lo comparto con alguien que tiene mayor conocimiento que yo como para hacerlo. Ejemplo, me compro una lancha o una moto de agua. Yo no tengo experiencia, estoy aprendiendo. Bueno, comparto el manejo con alguien que realmente lo sepa hacer. Bueno, de alguna manera comparto el riesgo inherente a la actividad, lo estoy compartiendo. Ejemplo, Manuela se recibe de ingeniera industrial dentro de muy poquito, la contratan para asesorar una mega empresa y lo quiere hacer, pero para minimizar el riesgo se asocia con un experto, una experta en ese tipo de situaciones. ¿Y qué hace? Bueno, comparte el riesgo. Va a tener una partecita del negocio menor, pero bueno, compartir el riesgo. Siempre es bueno compartir el riesgo. Siempre. Bien, gracias. Lo único que hay que relacionar es eso, cuánto comparto y cuál es la utilidad. Uno puede, el riesgo es un tema tan complejo que hay una ingeniería del riesgo, un posgrado en ingeniería del riesgo. Esto se estudia mucho en temas relacionados con eventos no deseados en la parte de, por ejemplo, contaminación ambiental, explosiones nucleares, catástrofe, todo lo que tenga que ver con hechos violentos no deseados. A ver de qué manera podemos transferir, compartir, mitigar, pero siempre debemos saber que hay un riesgo residual. Son dos cuestiones que hay que tenerlas muy, hay que asumirlas. Primero, que el riesgo nunca va a ser cero y que puede quedar siempre un riesgo residual. Ustedes me dicen, y contraté a la mejor de la aseguradora, traté de cumplir con todas las normas de, no sé, de higiene y seguridad, normas ambientales, y el problema lo tuve igual. La compañía aseguradora se fundió, y bueno, eso es el riesgo residual. Siempre queda una parte del riesgo que voy a tener que tratar de ver cómo lo voy a afrontar. Generalmente, desde la ingeniería confundimos el riesgo con la acción. El riesgo siempre es la evaluación, la
anticipación de un evento no deseado. Una vez que choqué, ya tengo que ver cómo resuelvo otro problema. El riesgo siempre está antes, siempre está un instante, un T-1. Ese es el riesgo, y el riesgo es inherente a la actividad. Hay actividades. ¿Se gana mucha plata con el Bitcoin? Sí, sería la respuesta, pero ¿cuál es el riesgo? Altísimo. ¿Puedo minimizar ese riesgo? Sí, pero el riesgo residual sigue siendo muy, muy alto. ¿Por qué? Porque ni siquiera es un activo y es una moneda muy volátil. Entonces, por más que yo tome determinadas precauciones, el riesgo siempre va a estar presente. Y siempre mirar esto, probabilidad de ocurrencia del evento no deseado y el impacto. Tengo que disminuir los dos, que el impacto sea lo menor posible y que la probabilidad de ocurrencia también. Entonces, si yo tengo una matriz de riesgo, voy a ver que si ocurre ese evento no deseado, el perjuicio económico o el perjuicio en salud o en términos ambientales va a ser mínimo. El riesgo es un tema muy lindo, muy interesante para la ingeniería industrial. Bueno, el riesgo a través de una matriz FODA poco antigua, pero se usa. Bueno, ¿cómo se asignan los recursos? ¿Cómo se optimiza el uso de los recursos? Si tengo una única grúa para una obra civil, ¿cómo lo optimizo? ¿Cómo lo asigno? ¿El primero que lo pide es el primero que se lo voy a dar? No. ¿Qué voy a tener que hacer? Tenés que ponderar la necesidad de ese recurso. Tengo que evaluar primero la necesidad. Si me lo están pidiendo, realmente lo necesitan. Primero. ¿Y qué en un proyecto. Marginal? ¿Perdón? Y el costo, perdón, la contribución marginal que te genera asignar ese recurso a esa actividad y no a otra. Bueno, eso también. Ver quién es el que lo necesita más y dónde la contribución marginal va a ser mayor. Eso también. Pero hay veces que lo necesito porque si no la actividad no se hace. Entonces tengo que tener muy buen manejo de los recursos y tratar de trabajarlo en forma óptima. Esto es otra especialidad dentro de los proyectos. ¿Quién asigna y optimiza los recursos? Hoy la informática nos ayudó un montón. La mayoría de las herramientas, Project, Primavera, Verano, todos los software que existen para gestionar proyectos lo tienen en cuenta. Pero bueno, siempre se necesita de un decididor, que es una palabra media fea, pero existe, quien toma la decisión de asignar, y dentro de esa asignación tiene que ser producto de un uso racional de ese recurso, tratando de buscar el óptimo. Acá hay toda una propuesta, cómo se asignan los recursos, poder analizar las posibles restricciones, revisar la duración de cada actividad, definir fecha. Esto también a veces se corren y se secuencian las actividades cuando también hay un recurso crítico. Ejemplo, una grúa. Ejemplo, alguna herramienta una tuneladora. Ejemplo, no sé, algún tipo de máquina que necesitemos o algún capital humano que necesitemos. Pensemos que estamos trabajando en la implementación de un sistema de información, de un RP, una ERP, en una empresa. Y a lo mejor tenemos un equipo de trabajo, que son los implementadores, que no pueden estar en todas las actividades en forma simultánea. Entonces voy a tener que asignar con mucho cuidado ese capital humano, ese recurso que voy a necesitar para llevar adelante el proyecto. Tener en cuenta la capacidad, la disponibilidad, la tasa o el tiempo de uso, las condiciones de almacenamiento,
la complejidad tecnológica y todo lo que es accesorio como parte de ese trabajo. Cuando es material, es siempre un poco más fácil de llevarlo a cabo. El índice que podemos encontrar acá, el tiempo de uso del recurso, frente a la cantidad de trabajo que se requiere sobre la capacidad de ese recurso. Y empezar a trabajar como si fuera un diagrama de carga de máquina, una relación hombre-máquina. ¿Cómo logro nivelar recursos? Es lo mismo que veíamos antes en una línea. Tengo que nivelar ese recurso de acuerdo a la precedencia que voy teniendo en el proyecto y cómo lo voy a utilizar. Bueno, acá el trabajo de variable binaria, si lo necesito o no lo necesito. Tiene un montón de observaciones. Y los distintos algoritmos que se usan para trabajar, ¿no? Este es un algoritmo que se sigue utilizando, el project lo tiene, es un método heurístico básico, que fue uno de los primeros que se empezaron a utilizar, que tiene en cuenta la duración total del proyecto y la carga total del proyecto, y ver cómo lo va armando en una programación por Gantt. Y después cómo trata de nivelar esa carga. Otro método es utilizarlo con un método de recursos limitados. Si puede ser asignado a más de una actividad en forma simultánea, si no está disponible en un determinado periodo, los fines de semana no, o los días viernes no, ni lunes ni viernes. Es decir, yo tengo que ver todo ese tipo de cuestiones para poder trabajar. Y acá sí puedo aplicar un modelito que me permita resolverlo. Hay alguna heurística para el modelo anterior que funcionan bien. Actin, el cross, el trace, el de Roth. El controla el tiempo de la actividad, el camino de mayor duración. Este otro es el recurso que controla la actividad, el que trabaja con el que utiliza más ese recurso. Este otro que prevé para cada camino crítico desde la actividad hasta el final del proyecto. Y este que realiza igual que el anterior, pero va mirando entre el cociente de cuántas unidades va necesitando. Bueno, y hay unos cuantos más. Estos son todas heurísticas que se han utilizado a lo largo del tiempo para resolver este tipo de proyectos. ¿Van a aplicarla esta? No, esto no se puede aplicar así. Y esto no es un ejemplo, se puede aplicar a mano. Sí deberíamos saber de qué trata cada una y por qué son necesarias, sobre todo. ¿Qué se podría hacer? ¿Se podría hacer una simulación? ¿En el uso de los recursos? Sí. Puedo trabajar con una simulación. Puedo simular cómo voy a utilizar ese recurso. Es lo que hoy en día se está haciendo. ¿Qué pasa con las actividades de duración aleatoria? Y bueno, ¿cómo tengo que balancear ese recurso? Es decir, esto se usa bastante, balancear el uso de los recursos. Es lo mismo que el balanceo en una línea
de máquina. Bueno, ¿cómo se establece el presupuesto y programación base? Eso más o menos lo hemos ido charlando. En un presupuesto base, ¿ustedes qué colocarían? Y bueno, todo lo que tiene que ver con los costos fijos, costos variables, gastos generales y armar un presupuesto base. Es difícil armar un presupuesto, y sí, generalmente cuando tengo mucha incertidumbre. Es decir, cuando tengo mucha incertidumbre hay problemas. ¿Cómo se evalúa el plan? ¿Cómo se arma el programa y el presupuesto base? ¿Cómo se hace un seguimiento y un control del proyecto? Esto ya tiene que ver un poco con cómo se gestiona y cómo uno va controlando el proyecto. Es decir, la idea es cuando más control tiene un proyecto, no es que sale mejor, sino me mido mucho más rápido el grado de desvío que va teniendo, ¿sí? Más a tiempo estoy de corregir, digamos, cuanto antes identifico el desvío. Por lo menos tomo conocimiento de lo que está ocurriendo. Hay cuestiones que no las voy a poder corregir. Ejemplo, las variables climáticas, el medio ambiente o el clima. No la voy a poder corregir, pero la voy tomando en cuenta. Porque si me voy atrasando, si voy a necesitar más recursos, voy hablando con los bancos, voy hablando con el comitente, voy a tratar de adelantar actividades, tareas, prearmar. Lo mismo ocurre con, no sé, con lo que estábamos hablando de implementación de un software. Ir controlando qué pasa con la capacitación, qué pasa con la gente que se está negando a utilizar una herramienta informática nueva. Eso es muy común, el principio de negación. Es decir, tal vez no lo pueda resolver, pero el anticiparlo me prepara para afrontar ese riesgo de no terminar a tiempo, o tener mayores costos, o de no cumplir con el objetivo. Hay un montón de proyectos que se termina el tiempo, se termina el dinero y no se cumplió con el objetivo. Es más, hay toda una teoría de redactar en las actas de proyecto el no cumplimiento. ¿Por qué? El aprendizaje de por qué no se terminó. Eso es muy útil. ¿Para qué? Para la gente que encara otro tipo de proyecto. Yo a veces te cuento el ejemplo, nosotros estuvimos armando una embotelladora de gaseosa, de Coca-Cola, en Paraguay. Y bueno, hicimos un presupuesto determinado, terminó re mal. Necesitamos el doble de tiempo y el doble de recursos económicos. ¿Y por qué? Y se falló, no se asumió de alguna manera el riesgo que implicaba de trabajar con gente que tenía otro tipo de premisa, otro tipo de... Sí, yo no quiero entrar en ese aspecto, pero sí otro comportamiento. No, me refiero a cultura laboral a lo mejor. Sí, por eso te digo, comportamiento social. Terminamos, mirá lo que teníamos que hacer. Pagarle una parte del salario al empleado, otra parte a la familia y otra parte a otra persona que decía ser parte de la familia. O sea, que del salario que recibía esa persona se dividía por 3. Eso la gerente de recursos humanos lo experimentó después de 3, 4 meses de proyecto. Los lunes eran días no laborables y los viernes a la tarde se abonaba en obra el jornal de la quincena o de la semana, porque se terminó pagando la semana, a última hora del viernes, porque si no el viernes tampoco se trabajaba. Es decir, uno a veces cuando trabaja en proyectos hay cuestiones que hay que tenerlas muy, muy en cuenta. Lo mismo nos pasó con Pakistán.
la gente de informática de Pakistán o de la India, bueno, que parecía que tenía una capacidad terrible para programar, nos dimos cuenta que no era así. Pero bueno, por eso el seguimiento y control del proyecto yo lo recalco como algo, así como plantearlo muy bien un proyecto, hay que tener en cuenta muy bien cómo lo vamos a controlar y quién lo va a seguir. Se necesita gente con una expertise y un conocimiento muy fuerte para hacer este tipo de actividad. ¿Cómo voy a medir el progreso? Bueno, las actividades, cómo hago el control de tiempo, cómo voy armando el avance, cómo voy renegociando los tiempos. Es decir, con empresas contratistas que dicen, bueno, a mí Alejandro Prieto me prometió que me iba a entregar la obra el día 23 de noviembre y no me la entregó, entonces me voy porque tengo otra obra y vengo cuando quiera. Entonces yo tengo que negociar con ese contratista que se quede para que termine. Es decir, todas esas cuestiones hacen que el proyecto producir por proyecto es muy interesante, pero es bastante complicado. Una recomendación es dividir el proyecto en subproyectos, son más fácil de manejar. En informática se hace mucho, en obra civil también, todo lo que se pueda preensamblar y sin tener que lidiar con el clima se hace, armar gran parte de las naves industriales, preelaborar hormigón, resina, pinturas, trasladar la planta de hormigón directamente a la obra para no tener tiempos, el lead time del camión y de la bomba de hormigón no tenerlo siempre. Bueno, y va de la mano con el seguimiento y control de los costos. Es decir, hoy en día un buen gerente de proyecto, un director de proyecto, hace una buena gestión del seguimiento y control de duración de tiempo y de costos. Y siempre tiene que tener un amortiguador de recursos económicos como para afrontar mayores costos por determinadas ocurrencias que puede haber en el transcurso del proyecto. Análisis del valor acumulado, costo real del trabajo, del presupuesto, de lo que se programó, empezar a medir todo esto, si estamos atrasados en cuanto al costo, si estamos adelantados. Bueno, esto tiene que ver todo con el costo y la manera de medir adelantos y atrasos. Acá tienen otro ejemplito. Son todos bibliográficos, no son reales. Y después el acta de cierre de proyecto, que era lo que les comentaba antes, donde, bueno, hay que guardar todo el expertise. Hoy dentro de gestión del conocimiento, esto es muy, muy valorado. La mayoría de las empresas estudian después que transcurrió y se cerró el proyecto, qué se podía haber hecho mejor. Yo trabajé en algunos proyectos donde después de terminado el proyecto estuvimos, recuerdo, un par de semanas en Sudáfrica viendo qué podría haber resultado mejor. Esto era para las obras civiles del Mundial de Sudáfrica, Mundial de Fútbol de Sudáfrica. Los estadios que se construyeron, que se usaron para el Mundial y después nunca más, se usaban para algunos recitales. Hoy en día tienen parece un invernadero la cantidad de yuyos que tienen adentro los estadios. Fue una obra. Se habían hecho playas de estacionamiento para 10.000 vehículos y no se usaron. Edificios de 7 pisos y se usaron nada más que 3. Pero bueno, el cierre del proyecto es un momento muy interesante para aprender
para aprender todo lo que hizo bien, para conocer la gente que trabajó muy bien. Siempre se consiguen buenas relaciones interpersonales en los proyectos. Gente que uno recomendaría o le gustaría volver a trabajar en un proyecto similar. Y como les digo, el aprender. El aprender a qué hacer mejor, la mejora continua. Entonces, en el cierre del proyecto, eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, esto es un sistema de gestión básico, está en todos los manuales. En el PMI está. Estos tienen, todos los sistemas tienen esto. Le digo, le cuento, cosas tan básicas como la parte, los planos. Toda la gente que trabaja en el proyecto tiene que tener el mismo plano. Nosotros encontramos que la gente, qué sé yo, los italianos que hacían toda la parte de hormigón tenían unos planos, la gente que hacía la parte de piping tenía otro, las medidas no coincidían. Todo lo que se pueda informatizar, tanto mejor. Esto ténganlo en cuenta. El PMI.org es una organización internacional que se dedica a estudiar y a preparar personas que quieran trabajar por proyecto. Desde un satélite hasta una construcción civil, un puente, la mayoría se trabaja con este tipo de cuestiones. Sí. ¿Usted recomienda certificar en el PMI como PMP? Si te interesa, sí. Yo es una actividad muy la gente del proyecto, pero tiene su inconveniente en cuanto a vos sos ciudadana del mundo. Es decir, vas a estar viviendo 5 años en Sudáfrica, 3 en Pakistán, 2 en la India, 5 vas a dar vuelta por el mundo. Es decir, es un estilo de vida. Una vez que te cansás de andar con... Al principio es interesante, es lindo, pero después ya... A mí me tocó trabajar en una planta en el Zaire y te digo que era del hotel a la planta, de la planta al hotel. Íbamos en un convoy de jeep con adelante un convoy artillado, atrás otro. Por eso, te tiene que gustar. Okay. Pero si te interesa, certificá, porque además el PMI es como el Black Belt de Six Sigma, te va dando puntaje de acuerdo a la cantidad de proyectos donde participás y el rol que cumplís. Desde integrante hasta líder de proyecto, hasta gerente de proyecto. Lo que sí es una actividad que no tiene edad. ¿Qué quiero decirle? Que ustedes pueden encontrar un director de proyecto, un tipo de 70 años, una mujer de... Yo he conocido una arquitecta portuguesa de más de 60 y pico de años que era líder de proyecto para una parte de obras de arquitectura ahí en Sudáfrica. O sea, no hay edad, porque lo que vale ahí es el expertise, el conocimiento que tenés de cómo lidiar con todos los problemas de un proyecto. Bueno, lo que tiene que ver con las curvas de aprendizaje, ustedes ya lo vieron en métodos y tiempo y todo lo que tiene en estudio del trabajo. Método de logaritmos mejorados, las curvas, la distribución beta. Esto para disminuir o trabajar el tiempo en una determinada actividad. Por eso, esto está muy fuertemente relacionado con la gente que más trabaja en proyectos, es decir, esta curva de aprendizaje ya la tiene totalmente asumida. Y hay especialistas en proyectos. Y hay países y compañías que se dedican. Acá, qué sé yo, lo tenés la gente de Siemens, la gente de General Electric, gente de Bridas. ¿Cómo? IBM, la parte de IT.
IBM ahora ha dejado un poco, pero yo estuve trabajando con ellos en los años 80, mediados de los 80. IBM trabajaba muy bien con implementando justamente ERP, el PIX y el MAPIX de IBM. Lo estuvimos haciendo en la planta de Renault, en Córdoba. Esta tiene todas las curvas de aprendizaje y todo lo que tiene que ver como complemento estadístico y ejercicio propuesto. Que esto ya lo tienen ustedes aparte en la plantilla de ejercicio. Yo sé que preguntas por ahí ahora no van a tener muchas, pero después ya van a tener. Proyecto es un tema muy lindo, muy interesante. Muy probablemente en la vida profesional de ustedes, en algún proyecto, de alguna manera van a tener que trabajar o van a tener que controlar el proyecto que hace otro o que ejecuta otro. Pero bueno, es fundamental para la formación de un ingeniero industrial trabajar por proyecto. Tal vez no trabajen en una programación de tipo, no sé, repetitiva, ni por lote, pero en proyecto prácticamente yo le aseguraría que alguna actividad, implementación de alguna norma, algún software, alguna nave industrial, maquinaria, van a tener. Bueno, nos vemos el lunes. Luis, ¿puedo Pero aprovechar no teníamos hacerte- con Pablo, perdón. ¿Cómo? ¿Cuándo tenemos consulta con Pablo? El lunes. No me quedó claro. Ah, el lunes. También me van a ver a mí. Va a ser la duda. No había entendido. Luis, yo te quería consultar por el coloquio. ¿Cómo, o sea, va a ser oral o escrito? Ya sé que es virtual. No, si es coloquio es oral, ingeniera. No, puede ser, no sé, el suministro no se maneja. No, si fuera un coloquio ya sería un examen escrito. Un coloquio, así como estamos charlando Sí, ahora. pero veo que hay, o sea, En cada forma catedral hace lo que personal. quiere, entonces. Bueno, pero no le llamemos coloquio. Si es coloquio, coloquio. Ok. Y el recuperatorio entonces ya quedó que va a ser la semana siguiente al segundo parcial. Va a ser en el momento que tengamos todas las notas, que estimamos va a ser en la semana siguiente. Pero son fechas flexibles porque también queremos que sea... Es decir, si ponemos algo de esa manera, que lo que queremos es que la mayor cantidad de estudiantes accedan a la promoción. Entonces hay que tratar de... Ustedes vayan estudiando, sigan estudiando. ¿Alguna duda, Agustina? De concepto, no. Nada más que me estaba organizando justo con el resto de las metodología. Acepte un poco el riesgo de la incertidumbre. Hagamos usted quiere minimizar el riesgo, pero le puedo decir que el riesgo es inherente a la actividad y al momento más que nada que estamos viviendo. Es decir, desen algunos grados de libertad y lo que sí siempre suma a seguir estudiando. Sí, ni hablar. Yo más que nada como para organizar los días, pero no pasa nada. O sea, si no hay la otra semana es a la otra. La idea es tratar de resolver, ya les digo, el 50 y pico % aprobó el primer parcial. Una tasa que tenemos más o menos, fue mejor que la del primer semestre. Pero bueno, y la idea es que ese 50 y pico % son 60 personas. Si 60 personas tienen que rendir el coloquio, suponiendo que a todo el mundo le vaya bien, que es lo que esperamos, a 15 minutos por persona, o 20 minutos, tenemos unas cuantas horas para distribuirla en el coloquio. Y
Y les repito, el examen presencial son para aquellos alumnos libres, o estudiantes, perdón, libres, en condición de libres, o que vienen de la promoción del semestre anterior, para que figuren en acta. Y van a ser realmente presenciales la parte práctica de aquellos alumnos libres. El resto lo vamos a seguir manejando de esta manera. Por lo menos este año. Vamos a ver qué pasa el año que viene, porque a mí me gusta también poder planificar y programar, pero todavía no sabemos cuándo vamos a empezar, cómo vamos a empezar y con qué condición sanitaria vamos a empezar. Ustedes afortunadamente ya están finalizando su carrera, así que les quedará nada más que la incertidumbre de en qué momento presentar o hacer el proyecto, la gran mayoría. Pero el resto, vamos a tener un año bastante complejo. Y volver a la presencialidad, les soy sincero, estamos encontrando bastante... Es decir, a ver, la población universitaria se acostumbró mucho a la no presencialidad. Esa sería mi visión, lo que estoy viendo. Los estudiantes y gran parte también del cuerpo docente ha encontrado que tiene ventaja la virtualidad, son indudables.